Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos ese maravilloso privilegio que ustedes nos brindan de poder compartir con tantos oyentes en nuestro país y fuera de nuestro país a nivel mundial estas lecciones que son de tanto interés, que nos ayudan a crecer como seres humanos y nos ayudan a entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la dinámica de Radio Amanecer en Estudio. Interactuamos con ustedes con el propósito de presentar lo que el Espíritu Santo da a estos sus servidores, con el propósito de que podamos crecer juntos. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo Jesús. Fue el tema que estuvimos analizando durante toda la semana y en el día de hoy estamos llegando al cierre. Por eso es importante hacer un ejercicio, repasar el texto bíblico que nos sirvió de fundamento durante toda la semana y por supuesto que se desafía a cada estudiante, a cada creyente a aprender, a memorizar. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Así nos dice Efesios capítulo 6 versículo 9, texto bíblico que nos sirvió de fundamento durante toda esta semana. Un saludo cordial, afectuoso al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones, y gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios porque le tenemos aquí en estos comentarios. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, para su esposa y el resto de su familia. Saludamos también a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Y creo que para el cierre de hoy tenemos un tema interesante. Y este estudio que hemos trabajado en la semana es un estudio de mucha importancia, practicar la suprema lealtad a Cristo Jesús. Y yo creo que hemos sido bendecidos. Por eso queremos agradecer a Dios a través de una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por habernos permitido llegar al cierre de este interesante estudio y que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que rindamos la suprema lealtad a Cristo Jesús, sin importar la posición social que ocupemos en la tierra, si somos amos o si somos esclavos o somos personas que trabajamos en algún lugar, en un trabajo humilde, pero que seamos leales a Cristo Jesús, porque si eso es así, entonces el buen trato está asegurado, porque en Cristo Jesús todos somos uno. Gracias te damos, oh Dios, por tu poder, y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sería importante emplear algunos minutos para recordar algunas de las grandes verdades que veíamos en esta semana y luego el pastor Sergio Rubio estará dando algunas pinceladas importantes sobre el tema de cierre. Veíamos en esta semana un tema de mucha importancia, tenía que ver con el tema de la unidad familiar, donde el apóstol Pablo profundizó en lo que son las categorías de la unidad más controvertidas y difíciles que existían, donde hablábamos acerca de la unidad entre generaciones, entre grupos o clases sociales. Todo eso pudimos verlo en esta semana. Situaciones donde el apóstol Pablo tiene la misma solución evangélica, tenía que ver mucho con la unidad, y esa unidad viene en el Señor. Veíamos cómo el apóstol Pablo aconsejaba a los hijos que respeten a sus padres en el Señor, y fue una frase ya que lo estaba situando a los hijos en el ámbito de una familia
de una sociedad cristiana en la que ellos mismos son tratados como miembros de esa familia del Señor. Veíamos cómo el apóstol Pablo realiza consejos para los padres exactamente en el mismo sentido, donde decía que traten a sus hijos como si fueran del Señor. Ese era el tema del apóstol Pablo. No obstante, ese principio no significa que los hijos no puedan ser educados, corregidos y disciplinados. Pero puntualizábamos en esta semana que los padres deben abordar la disciplina de sus hijos de la misma forma o de la misma manera que lo haría Dios. Y finalmente, dentro de este resumen corto que estamos haciendo, contrariamente a lo que dicen algunos críticos de la Biblia, notábamos cómo el apóstol Pablo no defendió la malvada institución de la esclavitud, sino que optó por abordarla de una manera pastoral y estratégica, de manera que esa inquietud que tenían muchísimas personas sobre cómo la palabra de Dios habla acerca de la esclavitud y donde algunos pensaban como que se le daba algún tipo de cabida, no. El apóstol Pablo nos muestra aquí que ese tema debe ser tratado de manera pastoral para corregir algunas cosas cuando el mal está ahí. Y al igual que Jesús, quien rechazó una solución revolucionaria militarizada al problema de la persecución o la opresión, porque el mismo Señor Jesucristo amonestó a Pedro para que envainara su espada, y el apóstol Pablo abogó por resolver en Cristo este y otros los problemas sociales que se encontraban en ese entonces. Finalmente, dentro de este corto resumen, los esclavos debían considerarse esclavos de Cristo tal como Pablo lo percibía, y debían trabajar diligentemente para el Señor Jesús. Y por el otro lado, estamos estudiando el caso de los esclavos que deben ver a sus amos como seres humanos, solo como amos terrenales, que necesitan la salvación como cualquier otro ser humano pecador. Los amos deben ver a los esclavos como conciudadanos del reino de Dios y asimismo como esclavos del amo celestial. Y la tensión social amo-esclavo se resuelve en el hecho de que pertenecen a la iglesia. Cristo llama y adopta a amos y a los esclavos por igual y los exalta en los lugares celestiales. Estos, veíamos en esta semana, adoran al mismo Dios y Salvador, y se los llama a llevar una vida completamente transformada por la presencia del Espíritu Santo en ellos, según la imagen de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y eso, pastor, básicamente estamos mirando durante toda la semana en los diferentes temas que estuvimos abordando. Así es, al cierre de este estudio tocamos los temas principales, los dos temas principales que trabajó el estudio de la semana. El número 1 es la unidad entre generaciones. Los hijos y los padres pueden estar verdaderamente unidos cuando su trato se sustenta en Cristo. En otras palabras, que si el padre está anclado en Cristo Jesús, tiene las condiciones para llevarse bien con sus hijos. Y si los hijos también están en Cristo Jesús, de la misma forma tienen la oportunidad de llevarse bien con sus padres. Y yo pienso, pastor, que este binomio de condiciones unidos con el tronco en Cristo Jesús es lo que debe ocurrir en cada hogar cristiano, en cada hogar que honra el nombre de Dios, y el nombre de Cristo debe ser glorificado en esa unidad. Y entonces, al destacar este punto, es bueno que nuestros oyentes estén al tanto de la situación de la niñez en varias regiones del mundo, porque la niñez no la está pasando bien, pastor. En ninguna época después que el pecado entró a la tierra, la niñez ha estado sometida a situaciones muy duras. Ustedes saben que los niños y las niñas no pueden hacer huelga, no pueden protestar como protestan los adultos, y simplemente se limitan a esperar lo que nosotros los adultos podamos hacer con ellos, porque los niños son una población vulnerable que depende de lo que los adultos mayores de edad pueden hacer. Y es lo que Dios espera, que nosotros los adultos podamos ser protectores y podamos ser personas que impulsemos a los niños por el buen camino
y por el crecimiento en todos los órdenes. Así que hay alrededor del mundo, Pastor Crojín, unos 170 millones de niños que son huérfanos de padre o de madre o de ambos padres, y por diferentes razones han quedado así, por las enfermedades, principalmente la enfermedad del SIDA que mata a muchos padres y los hijos quedan huérfanos. La guerra también y la delincuencia ha dejado a muchos niños huérfanos, porque a veces cuando uno ve que matan a un padre y a una madre o a una madre, uno solamente ve el hecho en sí, pero los efectos colaterales son devastadores, porque hay muchos niños que quedan traumatizados y quedan también solos. De esos niños huérfanos que hay en el mundo, que son alrededor de 170 millones, hay unos 71 millones que viven en Asia, 59 millones en África y casi 9 millones en Latinoamérica, pastor, porque a veces nosotros vemos los problemas lejos, pero nosotros también los tenemos cerca. En Latinoamérica hay muchas personas, claro, y en el Caribe hay muchas personas que están huérfanos y niños que han quedado desamparados porque sus padres han muerto o uno de ellos han muerto. Generalmente mueren los hombres y quedan los niños allí con la madre, y muchas veces la madre no está por alguna razón, porque tiene que emigrar a otro país o tiene que trabajar también largas horas o lejos de la casa, y los niños quedan al cuidado de otras personas, y muchas veces eso trae problemas. Unos 31 millones también están en la India de niños huérfanos. Así que muchos de estos niños y niñas que quedan huérfanos son niños que quedan en un estado de vulnerabilidad extrema, donde son explotados, reclutados para luchar en grupos armados, que esto es un crimen grande, pastor. Principalmente los países africanos reclutan muchos niños huérfanos y varios niños para que luchen en los grupos armados. Otros son vendidos como esclavos sexuales y otros son también puestos a trabajos forzosos. Y lo que estamos diciendo es que la condición de la niñez en el mundo tiene complicaciones muy serias. Por eso los padres y madres que tienen los niños que Dios le ha dado deben hacer lo mejor que puedan para impulsarlos, para aconsejarlos, para corregirlos, de tal manera que nosotros podamos detener, Pastor Crojín, la degradación de la sociedad. Sí. Porque a veces nosotros decimos que los niños son el futuro. Tenemos que verlo como el presente. El presente, por supuesto. Tenemos que verlo como el presente, porque si no son protegidos, si no son orientados y educados en el presente, entonces las generaciones futuras serán ellos los que estarán allá obrando cuando nosotros los adultos vamos ya cediendo el paso. Y por eso es que vemos una degradación continua de la sociedad, porque los niños no están siendo cuidados como debe ser. Así que cuando sumamos a todos esos problemas la cantidad de niños que son huérfanos de padres vivos también, porque ahí tenemos un problema serio, pastor, un problema social terrible que tenemos allí en este aspecto, porque hay muchos niños que son huérfanos que se le murieron sus padres, pero ahora tenemos una gran cantidad de niños que son huérfanos de padres vivos. Nos damos cuenta aquí entonces que la situación de la niñez sencillamente es una condición dramática. Y como si eso fuera poco, Pastor Crojín, hay que añadirle a la condición de la niñez en este mundo que en varios países, como en Estados Unidos, el 40% de los niños nacen fuera del matrimonio. En otras palabras, que hay una gran cantidad de niños que se están criando solamente con la madre o con otra persona, porque la figura paterna está ausente. Y póngale algo más, muchas familias están sufriendo, Pastor Crojín, lo que le llaman, lo que los psicólogos le llaman el síndrome de la función paterna en fuga, Pastor Crojín. Eso es un asunto terrible. El síndrome de la función paterna en fuga, le llaman los psicólogos, y esto consiste en la presencia física del padre, pero sin ejercer el papel
o el rol que tiene que ejercer, pastor. Wow. Lo que quiere decir que el asunto es más complicado que lo que nosotros podamos pensar. Entonces, ese síndrome de la fuga, de la función paterna en fuga, ha creado un problema sumamente serio, pastor, porque las madres han tenido que empoderarse. Y por eso le estamos haciendo un llamado a todos los padres que están presentes en sus hogares y que tienen sus niños allí, a que asuman su rol. El padre tiene que asumir un rol que la madre no puede asumir el rol del padre, pastor. Porque hay muchas madres que han querido suplir, y claro, hay que felicitar a esas madres, porque si ellas no toman el control de esa ausencia del padre y de ese vacío que muchos padres están ocasionando en sus hogares, entonces el asunto fuese peor. Lo que quiere decir que las madres tienen que establecer y jugar su rol de madre, pero el padre tiene que jugar su rol también, Pastor Scrooge. Por lo tanto, esto ha causado muchos problemas porque eso ha dado pie a que muchas mujeres se empoderen y se vean como la ley, batuta y constitución de los hogares, porque muchos hombres están allí pero no ejercen el rol que deben ejercer. Así que, hombres que nos están escuchando en este programa, ustedes deben ejercer el rol que Dios le ha puesto como padres, para que puedan guiar sus hijos, para que esos hijos, principalmente los varones, pastor, puedan ver la figura paternal ejerciendo su rol, de tal manera que podamos tener personas equilibradas que cuando se casen y establezcan sus propios hogares, puedan también reproducir esa conducta y esa enseñanza que recibieron en sus hogares, porque ambos padres, la madre y el padre, ejercieron bien su rol. Porque tenemos un problema, pastor. El modelo hogareño se reproduce. Se reproduce el modelo hogareño. Si las cosas no fueron bien allí en el hogar, entonces esos niños van a reproducir más allá cuando se casen y tengan sus propias familias el modelo que vieron en sus hogares. Por lo tanto, el modelo paternal tiene una importancia capital, aunque ahora mismo también tenemos otros problemas, Pastor Scrooge, que hay muchas mujeres que quieren obviar ese rol paternal y quieren ellas jugar los dos roles. Sí. Entonces ya no pueden jugar los dos roles. Por eso el principio Dios formó la familia y la formó entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, cuando Dios hace una cosa, la hace bien, y nosotros necesitamos ver el modelo que Dios estableció para que en base a ese modelo podamos entonces edificar nuestras familias. Y por supuesto que cuando ya el hombre no está por alguna razón, las madres tienen que hacer todo lo posible para conducir sus hijos. Así que ese es el primer punto donde giró el estudio de esta semana: ejercer la suprema lealtad a Cristo Jesús, ese gran punto de la relación entre el padre y los hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres y los padres deben tratar bien a sus hijos, respetarlos, para que ellos también los respeten y no irritarlos y provocarles a que ellos entren en ira en su contra y en contra de las demás personas. El segundo punto de esta lección, de las dos alternativas que plantea Pablo, de que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Entonces nosotros vimos allí que esos padres deben también no irritar a los hijos y criarlos en los valores del cristianismo y establecidos por Dios, preocuparse por ellos en lo físico, en lo mental, en lo social y en lo espiritual, de manera que el nombre de Dios sea honrado y que Cristo Jesús pueda también bendecir a esos padres y esas madres, que puedan echar hacia adelante con sus hijos y puedan lograr la victoria, que amen a Cristo Jesús, que se entreguen a Cristo. Los padres deben inducir a sus hijos en el aspecto espiritual, que le obedezcan a Cristo Jesús y que ellos puedan ser niños y niñas que puedan echar hacia adelante y alcanzar la victoria entre Cristo Jesús y el plan que Dios ha establecido para su pueblo. Entonces también esta lección estaba estudiando que
la unidad entre amos y esclavos. Como ya hemos puntualizado, los amos cristianos ahora deben considerar a sus esclavos, a sus siervos, en esa perspectiva, en esa base de redención que Cristo ha hecho con los amos y también con los esclavos. Ahora, hay un asunto interesante aquí en el cierre, pastor. Como nosotros vivimos lejos hoy día de esa dinámica entre esclavos y amos, como se vivió en el tiempo antiguo, en el tiempo que Pablo escribió, entonces ahora debemos buscar la manera de aplicar los principios a la dinámica que estamos viviendo hoy, porque los principios no caducan, estos principios son estables, pastor. Claro. Y ahora debemos buscar cómo nosotros podemos aplicar estos principios a nuestra experiencia, como lo está diciendo en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 5 al 8, y especialmente también el versículo 9. Aunque la dinámica es distinta, amo-esclavo, eso ha variado desde aquellos días hasta hoy. Nosotros necesitamos aplicar los principios que el apóstol Pablo está presentando allí entre amos y esclavos. Aquí hay asunto interesante porque el texto está hablando con los poderosos, con aquellos que tienen empleados y que muchas veces el jornal justo no le ha sido pagado o ha sido retenido. A veces, pastor, yo he visto algunas personas llorando. Hace unos días yo vi una persona llorando para que un amo le pague un dinero que le debía y el amo no se lo pagaba. Eso es un asunto terrible. Aquí está diciendo que llegará un día cuando el amo supremo, que es Dios, va a pedir cuenta y que esas cuentas deben ser bien dadas, porque es bueno tratar bien a las personas vulnerables que están a nuestras órdenes, que dependen de alguna forma de nuestra influencia. Y si una persona ya le hicieron el trabajo, o el gobierno también, ya una persona le ha vendido los productos al gobierno, pastor, y todo ese tipo de cosas, entonces es bueno que el gobierno le pague, porque hay una cadena que está detrás de todo eso, que el empresario, por ejemplo, la persona que vendió el producto, entonces hay una gran cantidad de personas que están esperando también el pago. Y cuando esa cadena entonces se comienza a trabajar, que el empresario o la persona recibe el dinero, le pagó a los trabajadores le pagan a los otros comerciantes que le hicieron el crédito de la comida, y entonces hay una cadena que va para allá. Pero cuando el pago se detiene, mi estimado, entonces hay un gran problema que afecta a muchas personas. Por eso en Deuteronomio, el capítulo 24 y los versículos 14 y 15, dice que las personas debían pagarle el mismo día el jornal a los obreros, porque el pobre vive de día en día. Y entonces esas personas trabajaban en el día para comer en la noche, pastor. Y los dueños del trabajo debían pagarle el mismo día que ellos hacían el trabajo. Y cuando usted lee Levítico 19:13 también tiene el mismo concepto. No oprimirás tú al prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. ¿Por qué? Porque ese jornalero trabaja de día en día para comer en la noche, y cuando el amo retiene el dinero para el otro día, entonces ese jornalero se puede acostar con hambre. Y por eso el Señor le está diciendo a ellos, no lo retengan, páguenle el dinero de tal manera que esas personas puedan comprar y comer y al día siguiente seguir trabajando. Así que hay tres clases de personas en la Biblia, Pastor Scrogin, que son muy caros ante la presencia de Dios. Esa persona es el pobre, también la viuda y el extranjero. ¿Por qué esas personas son tan caras ante la presencia de Dios? Porque son personas vulnerables. Y nosotros, lo que podamos tener algún tipo de poder, algún tipo de influencia, ahora debemos usar ese poder o esa influencia para que el pobre, la viuda y el extranjero sean tratados como nosotros queremos que Dios nos trate. Bueno, de eso se trata la lección de esta semana. Nosotros quisiéramos cerrar
con la idea que el apóstol Pablo presenta, porque ya muchas personas dirán, bueno, pero eso fue en el pasado. El presente también puede estar matizados en diferentes aspectos con lo que está o lo que estuvo sucediendo en esa cultura en el tiempo de Pablo, que en la actualidad hoy puede estar sucediendo lo mismo. Así es que cerramos con el consejo que da el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, los versículos del 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. El mismo consejo se le da a los amos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, es decir, de los siervos, de los esclavos, y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Es decir, que con ese mensaje tan importante, especial de cierre, el apóstol Pablo aconseja en la actualidad para cualquier situación que se esté presentando socialmente. Recuerden, la esclavitud continúa siendo una dolorosa realidad de nuestro mundo, donde más de 40 millones de personas esclavizadas, según informaciones de The Global Slavery Index, que presenta esta cifra, como personas libres cuyos antepasados espirituales estuvieron firmemente comprometidos con la abolición de la esclavitud. En ese sentido, tenemos una gran responsabilidad para con los hijos e hijas de Dios que estén siendo esclavizados mientras le cantamos a Cristo, rompe cadenas, liberta a los esclavos, pues en su nombre no existen opresión. Amados hermanos, queridos amigos, esta ha sido una lección bastante poderosa que, por supuesto, da pinceladas para todos para que sepamos actuar en condición ya sea de empleado, dar lo mejor posible por Cristo Jesús a ellos y las personas que están al frente de algún tipo de institución o en ciertos lugares donde todavía hay asomos de la esclavitud, saber que todos somos unos en Cristo Jesús, y eso es lo que ha presentado la lección de esta semana. Les invitamos para que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por tus bendiciones. Gracias porque sabemos que tú estás presente en todas las Escrituras para darnos instrucciones claras y específicas en las diferentes esferas de la sociedad para que seamos mejores ciudadanos en esta tierra y pensemos siempre en servir así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.